Hola, hola, capitanes y tripulantes. Aquí seguimos preparándonos para ese examen de promoción horizontal. Si usted es un docente que se inscribió para llevar a cabo el proceso, sea bienvenido a esta nueva transmisión y aprendamos juntos. Sugerencias para la concreción del Plan de Estudios 2022 de Educación Básica. Vamos a iniciar. Estas sugerencias son de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, que ya hemos venido explorando sus fascículos, pero ahora nos ofrece este documento para poder apropiarnos de ese plan y programas de estudio. Este documento, antes de llegar a esta parte 3 de sugerencias para la mejora continua de los programas sintéticos, tiene todos los antecedentes, toda la contextualización, pero en la guía de estudio de promoción horizontal no sugiere verlo desde el apartado 3 en adelante. Es por eso que estamos empezando con este apartado. Sin embargo, pues el documento lo tiene por ahí usted a disposición al buscarlo, así con este título que le estamos presentando. Y usted puede indagar un poquito más ahí, puede explorar el documento completo. Sin embargo, pues para promoción solamente nos piden de aquí en adelante. Y estas sugerencias son 5 sugerencias. Van a estar divididas en la introducción, en los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los campos formativos y el proceso de contextualización y aprendizaje situados. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos, vamos a ir desmenuzando estos conceptos. Y pues bueno, comenzamos con la sugerencia número 1, que es precisar el sentido y la función de los programas sintéticos. Aquí nos habla y nos recuerda que el planteamiento de un programa sintético por fase es considerado como un acierto en la medida que constituye un ejercicio de concreción curricular que define una base formativa común indispensable para que niños, niñas, adolescentes y también jóvenes que cursen la educación básica. Para esto va a ser importante que este documento permita comprender el sentido y la finalidad de cada uno de los componentes o apartados. Recuerde que nuestro currículum nacional, el que está vigente, está planeado o plasmado en primera instancia en este programa sintético. Todos los contenidos que tendremos que abordar en primera instancia está formado en un programa sintético, que ya luego al analizarlo se va a convertir en otro programa. Pero de un inicio, nuestro currículum nacional, el que tenemos que abarcar de principio a fin durante un ciclo escolar, nos muestra lo que debemos de estar trabajando de forma sintética. Les repito, ya posteriormente viene un análisis de este programa y se convierte en otro que más adelante vamos a comentar. Bueno, es necesario que tengamos claro todos estas diferencias en estos documentos que tenemos. El programa sintético es el primer nivel de concreción curricular. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, Secretaría nos da por ahí una serie de listados, ya sea del perfil de egreso, de los ejes articuladores, de los campos formativos, que esos son por default, que todos los vamos a tener que revisar, pero que ahí entran en juego algunos otros conceptos como son la autonomía profesional, la autonomía curricular, pero digamos que es algo que no nos vamos a poder saltar, no vamos a poder obviar. Los documentos que conforman parte de un diseño y el desarrollo curricular continuo e inacabado, pues son los programas de estudios que son integrados y son abiertos, es decir, que constituyen el punto de partida desde el cual cada colectivo docente toma la decisión para hacer otro documento que se llama programa analítico. En el programa analítico nosotros acomodamos todo eso que nos dan por default ya en el programa sintético, pero viendo lo que es la realidad de nuestra comunidad, de nuestro contexto. Y constituyen las finalidades y la evaluación formativa. Se contemplan tres tipos y momentos de construcción. Primero es el programa sintético, que es el que Secretaría de Educación ya nos da. A partir del programa sintético, nosotros elaboramos el programa analítico, que es donde acomodamos a nuestra
consideración a nuestra experiencia, esos contenidos que vienen en el programa sintético y culminamos con la planeación didáctica, que es el desarrollo de cómo vamos a realizar las clases de acuerdo al orden que le dimos a los contenidos. También nos menciona este documento que cuando estamos hablando de estos programas sintéticos es importante tomar en cuenta la evaluación formativa. Nos menciona que rompe con la idea de una evaluación estandarizada que ignora tanto los procesos formativos como a los sujetos de educación y los contextos. Es decir, yo tengo que tomar en cuenta, ya nos mencionaban mis compañeras, que tenemos esa autonomía para yo saber cuál va a ser ese proceso que va a seguir mi alumno, cómo va a ser ese proceso para que puedan adquirir el conocimiento que tiene que estar adaptado a sus necesidades y sobre todo a su contexto. La evaluación formativa tiene como función principal retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo. Este proceso se va a dar entre docentes, niñas, niños y adolescentes para propiciar la autorreflexión de ambas partes y podamos identificar los logros que he obtenido hasta el momento y cuáles son los elementos que tengo que seguir trabajando. La evaluación formativa favorece el avance de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con sus propias condiciones, tiempos y formas de aprendizaje y no se reduce a la revisión de tareas o ejercicios como evidencia de que ya trabajó, ni al llenado de formatos y calificación de exámenes por parte del docente. No solamente se trata de eso, si yo estoy poniendo una actividad, si estoy estoy implementando por ahí un instrumento de evaluación, pues necesito hacerle saber al alumno cuál es el error, cómo vamos a hacer para salir de ese error para que se convierta en una situación de éxito. Entonces, no solamente se encarga de que estemos revisando actividades y que ya demos por hecho que como ya la sabe hacer, pues el alumno ya adquirió el conocimiento. No solamente es saber hacer en papelito, sino tiene que poder desempeñarlo en su vida diaria. La evaluación formativa tiene como base la relación pedagógica de las y los docentes con los niños, niñas y adolescentes en el marco del aula, la escuela y la comunidad. Y es un proceso constante y continuo que forma parte de la enseñanza y del aprendizaje. No vamos a hacer una suma de resultados o vamos a checar qué sacó en este examen y ya con eso le voy a asignar una calificación, sino que va a ser importante centrarse en cuál fue el proceso que realizó el alumno para llegar a esa calificación, para obtener esos resultados. Así es. Y en la sugerencia número 2 nos habla de fortalecer la enunciación de los contenidos de estudio en los programas sintéticos de cada fase. Recuerde que ahora para este plan de estudio 2022 están agrupados los contenidos por fase y es el mismo contenido para la fase 2, que es preescolar, son los mismos contenidos para la fase 3, que es primero y segundo de primaria, mismos contenidos para la fase 4, que es cuarto y quinto de primaria, perdón, tercero y cuarto de primaria, también para la fase 5, que es quinto y sexto de primaria, y son los mismos contenidos para secundaria, para los 3 ciclos. Lo que va a variar es el proceso de desarrollo y aprendizaje en cada uno de los niveles como nosotros los veíamos con anterioridad. Va a cambiar el proceso de desarrollo de primero, de segundo, de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Eso es lo que va cambiando y se va viendo gradualmente según su dominio. Estos contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje constituyen una herramienta que permitirá tomar decisiones sobre cómo organizar y contextualizar los contenidos, de tal manera que resulten pertinentes para la formación integral de niñas y adolescentes. Se considera necesario fortalecer algunos aspectos que ahorita vamos a ver, pero en sí estos contenidos, les digo, según la fase son los mismos y dentro de la fase que ya sabemos que hay o 3 grados, como el caso de preescolar y secundaria, o 2 grados, como en el caso de primaria, lo que va a cambiar es este PDA, que es el proceso de desarrollo y aprendizaje. Y hay que tomar en cuenta que lo importante es contextualizar los contenidos, es decir,
bajarlos a las necesidades que tienen los alumnos de acuerdo a las características del contexto donde vivan. Entonces, eso es muy importante que siempre lo tomemos en cuenta porque a partir de eso es como los docentes van a estar generando cada uno de los proyectos de acuerdo al interés de los niños, de acuerdo a lo que tienen más cercano en su comunidad, de acuerdo a las problemáticas que se presentan dentro de la escuela o en la comunidad. Eso es lo que siempre tenemos que tener presente. Debemos presentar con claridad y de manera explícita a qué se refieren los contenidos de estudio, ¿sí? Por ejemplo, en la tablita podemos observar que los contenidos, en el caso de constituir una base formativa como indispensable, representan saberes, conocimientos, formas de ser y estar en el mundo a los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder, mientras que su componente de la estructura de los programas sintéticos que son considerados como obligatorios, pues representan un objeto de conocimiento y transformación que parte de la realidad y sirve como mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Son un medio que permite a los docentes, junto con los niños, niñas y adolescentes, analizar, reflexionar y comprender el acontecer de la vida cotidiana. En los contenidos involucra conceptos, prácticas culturales, lenguajes, valores y actitudes que adquieren un sentido formativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en cuanto a la estructura del programa sintético, pues sabemos que es deseable que los contenidos planteados para cada campo formativo sean abordados a lo largo de 2 o 3 ciclos escolares según las fases y según el nivel educativo. Aquí cada docente va a estar tomando decisiones de acuerdo a lo que le corresponde según las necesidades de sus alumnos. Estos contenidos que vemos en los programas sintéticos tienen características y funciones. Es importante que previo y sobre todo ahora que vamos a iniciar un ciclo escolar próximamente, analicemos como colectivo y damos una lectura comprensiva a esos contenidos, porque recuerden que en el programa analítico tenemos que tomar la decisión de cómo organizarlos. Entonces es importante que como docentes nos apropiemos de ellos, podamos identificar fácilmente en dónde está cada uno de ellos para el momento de implementarlo en un proyecto, por lo que es importante que exploren esos contenidos y que identifiquen aquellos que van a ayudar a comprender mejor una situación, una problemática. Las características o funciones de algunos contenidos son las siguientes. Tenemos los contenidos secuenciados. Estos son contenidos que yo necesito seleccionar en base a ese nivel de complejidad. Y como son secuenciados, voy a empezar por el que tenga menor nivel de complejidad y que me pueda ir llevando hasta adquirir la mayor cantidad de contenidos dentro de estos secuenciados. Entonces, yo necesito partir de uno y en base a ese ir estableciendo cuáles son los que siguen. Los contenidos frecuentes son los que vamos a estar utilizando en la mayoría de los proyectos o en todos los proyectos. Y aquí nos manejaba un ejemplo que es acerca de todos los contenidos que están relacionados con la escritura, con la lectura, con la oralidad. Otro de los contenidos que se repite mucho también es la búsqueda de información. En todos los proyectos solicita que el alumno investigue, ya sea en internet, ya sea en la biblioteca, en algún libro que tenga por ahí en el aula, a través de algún video, a través de alguna entrevista. Entonces, ese es otro contenido que va a ser frecuente, pero para poder determinar cuál es secuencial, cuál es frecuente o cuál es articulable, pues tendría que explorar primero el programa sintético. Y estos articulables son los que me van a permitir establecer relaciones entre campos formativos. Tenemos por ahí en el campo formativo de lenguajes, algunos que hablan sobre croquis, que el alumno ponga en práctica algunas convencionalidades y que vamos a necesitar esos croquis quizás en los demás campos formativos, incluso en ética, naturaleza y sociedades nuevamente habla de croquis. Entonces,
Esos contenidos articulables me van a permitir que yo pase de un campo formativo a otro y que junto con ellos pues voy a lograr un cierto objetivo. Voy a lograr que mis alumnos aprendan, se apropien de ese conocimiento a través de los proyectos. Las distintas funciones que presentan los contenidos no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, los contenidos secuenciados pueden ser frecuentes o pueden ser articulables, dependiendo del trabajo pedagógico. Y continuando con información acerca de los contenidos, nos recuerdan ahora cómo es que están organizados estos contenidos de estudio. Y pues nos habla lo que ya hace rato les comentábamos y que ya la mayoría sabemos, que están organizados por fases. Y esto responde a una lógica de progresión gradual y en la espiral de los contenidos de los procesos de aprendizaje, cuyo abordaje se distribuye a lo largo de 2 o 3 grados escolares, lo que también hace rato les adelantábamos. Las fases ofrecen un margen amplio de espacio y tiempo y permiten visualizar trayectos formativos para niños, niñas y adolescentes sin fijar límites rígidos en cada grado. No se busca agotar contenidos en un solo grado escolar, sino en caso de ser necesario, darle una continuidad durante el ciclo escolar. Todo esto para que permita y contribuya a que las niñas, niños y adolescentes mayores busquen y obtengan mayores posibilidades para consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar, construir o acceder a nuevos conocimientos y saberes. También permite que las y los docentes ejerzan su autonomía profesional para organizar, aquí ya está bien claro, para organizar, seleccionar y realizar cambios o ajustes en el nivel de complejidad y profundidad de los contenidos y definir la temporalidad en función de las necesidades y avances de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con los contextos escolares y comunitarios. Entonces, ¿cuál es nuestra autonomía profesional? Organizar, seleccionar, realizar cambios o ajustes, no eliminar ningún contenido, pero sí hacer ajustes. También nos permite que el trabajo colaborativo se dé entre los colectivos docentes en un proceso constante y no se debe dar por hecho que un grupo de personas que les haya tocado compartir un centro de trabajo ahora y en automático se conformen con una entidad crítica, reflexiva y propositiva. Nos pide también reconocer que los colectivos docentes se encuentren conformados por una diversidad de perspectivas formativas y antecedentes teóricos, empíricos y laborales, y no como entidades homogéneas integradas con historias formativas compartidas y perspectivas educativas con que se conocen, ya sean comunes. Entonces nos pide esta diversidad de maestros, trabajemos todos los grados, todos los grupos y nos enfrentemos a esa situación. Tal vez como maestro me sienta más cómoda en un grado en específico porque creo tener mayor dominio de, pero si cada cuánto vamos moviéndonos de grado, pues esto nos va a ayudar a seguir aprendiendo y recordando todo lo que en las juntas de consejo técnico hemos estado trabajando. Y vaya que lo hemos estado repase y repase y no nada más este ciclo escolar, sino los anteriores. Ya deberíamos tener noción de todos estos conceptos, de todo cómo funciona totalmente nuestro programa de estudios, pero no nos estorba una repasadita más si vamos a presentar algún tipo de examen. En la sugerencia 3 es fortalecer la enunciación de los procesos de desarrollo y aprendizaje. Sabemos que los procesos de desarrollo y aprendizaje se refieren a la complejidad que van a tener cada uno de los contenidos de acuerdo al grado de los alumnos, en el que están los alumnos.
La maestra Idea al principio nos dijo qué grados corresponden a cada fase y nosotros como maestros creo que ya tenemos bien dominado cuál es la fase que nos corresponde según el grado que tengamos. Entonces, parte de la importancia de llevar hacia nuestros niños a concretar el aprendizaje de estos contenidos, pues es el desarrollo, es el proceso de desarrollo de aprendizaje. Mejor Edu comparte esta perspectiva al plantear una información integral de niños, niñas y adolescentes que supera la visión de aprendizaje como mera transmisión o acumulación de información. Considera importante favorecer la formación de ciudadanos autónomos, críticos, participativos y sensibles para enfrentar las exigencias de un mundo complejo, incierto y cambiante como el que vivimos. Para consolidar esta perspectiva en torno al aprendizaje, es importante que en los programas sintéticos se complemente lo siguiente. Esta es la perspectiva en torno al aprendizaje como proceso de desarrollo. Este aprendizaje se va a concebir como un proceso de construcción de larga duración. Se va a configurar a partir de las propias experiencias que tengan los alumnos, las trayectorias escolares, los contextos, entre otros elementos. Implica no solo conocimientos, contenidos y saberes, sino también las maneras en que los alumnos y el docente va a accionar, de relación, de indagación, de interpretación y de transformación de la realidad. Desde esta perspectiva se reconocen las singularidades, las necesidades, gustos e intereses de los niños, niñas y adolescentes desde su historia de vida y desde su contexto. La construcción y reconstrucción permanente en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes a partir de sus propias representaciones e interpretaciones de la realidad. Y también nos menciona que el aprendizaje no es considerado como objeto de conocimiento ni como el dominio de un contenido, sino como un proceso de apropiación. Nos menciona que este proceso es crítico y reflexivo, que se da en interacción con otros y con el entorno. Entonces, no solamente vamos a ver por ahí el contenido y le vamos a poner la palomita que ya lo vimos, sino vamos a ofrecer varias oportunidades para que el alumno se siga apropiando de este contenido para que lo pueda poner en práctica. Continuando con los procesos de desarrollo y aprendizaje, nos recuerdan que son un referente que orienta la práctica docente y la definición de estrategias didácticas en correspondencia con los saberes y conocimientos, tiempos, contextos y condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes. Y cabe destacar que los procesos de desarrollo y aprendizaje no son lineales ni acabados y no representan el fin último de los trayectos formativos. Son parte de, pero no representan este fin último. También se relacionan con el saber didáctico del docente, entendiendo la didáctica no desde un modo instrumental estrecho, sino como el saber propio del docente. Nos piden representar recorridos posibles y de larga duración, que den cuenta que las formas en que el estudiantado puede apropiarse y comprender de ciertas situaciones, acontecimientos, problemas o temas a través de diversos conocimientos y saberes locales. Con ello se busca romper los límites construidos en la relación con la edad, características de maduración y grado escolar. Estos procesos de desarrollo y aprendizaje son heterogéneos, ya que corresponde a la diversidad de niñas, niños y adolescentes, así como los contextos escolares y comunitarios. Como bien lo decía hace rato la maestra Lidia, es muy importante estos contextos escolares que los unamos a los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje para poder llegar al fin máximo. Parten de la legitimación de las singularidades, es decir, asumen que todas y todos somos diferentes y desde esa diferencia vamos a abordar los contenidos desde la necesidad de cada uno de los grados, vamos a abordar estos contenidos expresados y desarrollados de una mejor manera en los procesos de desarrollo y aprendizaje. Se presentan también por grado
para organizar y orientar el trabajo de los docentes en el espacio escolar. Pero lo importante es el proceso del desarrollo y del aprendizaje a lo largo de la fase. Como bien lo decíamos, el contenido por fase es el mismo y el que va a ir haciendo la diferencia y le va a dar dando esta gradualidad e incluso en la dificultad, pues va a ser el proceso de desarrollo y aprendizaje. Yo cuando hago las visitas y que reviso por ahí el programa analítico de los docentes, les sugiero que ellos tengan plasmado desde un inicio cómo hicieron esta división de contenidos en cada uno de los trimestres. Y junto con el contenido y el proceso de desarrollo-aprendizaje, que vayan haciendo una palomita, que vayan poniendo una palomita, que vayan haciendo un tipo checklist de los procesos de aprendizaje que ya vieron. Esto es para que el docente te lleve el control y pues vea cuáles le faltan, cuáles necesita a lo mejor profundizar un poquito más, cuáles ya vio y da por visto, porque ¿por qué es importante que llevemos este control? Porque recuerden que al final del ciclo escolar nosotros tenemos que haber visto ya todo el listado de nuestro grado, de la fase que nos corresponde del programa sintético. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo vamos a organizarlos, cuál va a ser su orden, cuál va a ser la secuencia que le vamos a dar. Y otra cosa que les digo mucho a los docentes es de que si nosotros nos vamos uno por uno, pues no te va a alcanzar el ciclo escolar para ver todos los procesos de aprendizaje. ¿Qué necesitas? Irlos agrupando de acuerdo a las condiciones del contexto, de acuerdo a los estudiantes, a sus características, pero irlos agrupando, irlos organizando de manera que puedan realizar vinculaciones entre los procesos de aprendizaje que se ven en cada grado escolar. Entonces, los procesos de desarrollo de aprendizaje son flexibles y abiertos a las decisiones que tomen los colectivos en relación con su orden y secuencia, con base en las necesidades, condiciones y contexto de su grupo o estudiante. No son estructuras estables ni claramente diferenciadas entre un grado y otro, ni el punto de llegada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor estamos en la misma escuela, y tenemos quinto A y quinto B, y el programa analítico puede ser diferente en cada salón, porque cada salón tiene niños distintos, por lo tanto las necesidades también son distintas, aunque pudieran coincidir un poco en cuanto a las necesidades generales de la comunidad, pero pueden ser diferentes. Es decir, un estudiante puede estar en distintos momentos de un determinado proceso. Esto va a depender principalmente de las oportunidades que se le ofrezcan. Cada proceso de desarrollo-aprendizaje presenta de manera general y clara su complejidad creciente y secuencialidad entre un grado y otro, y entre una fase y otra también, porque recordemos que hay contenidos que pudieran abarcar, en el caso de primaria, las 3 fases de primaria, y va a ser diferente su grado de complejidad. No son un recorrido ascendente donde se suma o acumula un conocimiento sobre otro, sino un trayecto a través del cual los niños, niñas y adolescentes elaboran relaciones cada vez más complejas entre diferentes conceptos y procedimientos. Constituyen un referente del proceso de niñas, niños y adolescentes que puede concretarse en los hechos de múltiples formas. Dependerá de cada docente, de también su experiencia, su creatividad, de cómo ir aplicando, ir acomodando estos procesos de desarrollo y aprendizaje. Y siguiendo con estos procesos de desarrollo y aprendizaje, se espera que permitan que las y los docentes reflexionen sobre posibilidades estratégicas de enseñanza, a partir de qué es lo que los alumnos ya saben, qué es lo que pueden hacer y lo que todavía les falta o que no saben. Esto va a permitir que las y los docentes identifiquen contenidos que se pueden abordar y reformular desde un punto inicial sencillo hasta un punto más elaborado. Empiezo con ese contenido sencillo y voy aumentando esa complejidad para que pueda alcanzarlo. Propicia que el estudiantado vea nuevos niveles de reflexión y análisis acerca de ciertos temas, situaciones o problemas con la finalidad de que se consoliden las bases que permita comprender, ampliar, enriquecer, profundizar y construir nuevos conocimientos.
Para ello va a ser importante tener muy presente esta evaluación formativa, ya que va a ser un gran referente para que el docente pueda tomar decisiones, por lo que será importante que dé cuenta de ese proceso formativo que es singular entre cada uno de ellos y va a permitir tomar decisiones para reorientar la práctica del docente. Permite ver cambios y la complejidad que expresan las y los niños con respecto a un conocimiento. Contribuye a que podamos identificar las dificultades que hayan enfrentado los niños, niñas y adolescentes. Esta evaluación formativa ya habíamos mencionado que no se centra en evaluar la adquisición de los conceptos, de las teorías o de los métodos, sino de cómo fue ese proceso para adquirir lo que ya habíamos mencionado anteriormente y para llegar a ese contenido. Niñas, niños y adolescentes comprenden ciertas situaciones o acontecimientos a partir de establecer relaciones. Estas cada vez van a ser más complejas entre los contenidos durante su trayecto formativo. En la sugerencia número 4, fortalecer la función de los campos formativos en la transición hacia un currículo integrado que reconoce la diversidad de conocimientos y saberes. En esta sugerencia 4 nos recuerdan que la propuesta curricular 2022 reconoce que los conocimientos y saberes son medidos para leer y comprender la cotidianidad. Perdón, para analizarla, discutirla y abrir posibilidades para transformarla. Se supera la idea de adquisición del conocimiento como el fin último del trabajo pedagógico y el intento para ser expertos a niñas, niños y adolescentes. ¿En qué? Pues en conceptos y en procedimientos centrales de cada disciplina. De esta manera se proponen 4 campos formativos, los cuales ya todos conocemos. El de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y el último campo formativo que es de lo humano y lo comunitario. Y esta función de los campos formativos, pues sabemos que está asociada al concepto del currículo integrado, que los maestros que ya tienen por ahí su manual para tripulantes ven cómo es la concreción curricular, donde ya está concretado todo el currículo, los campos formativos, los ejes articuladores, los contenidos, los PDA. Entonces, todo este currículo integrado es el que nos va a llevar a elaborar nuestro programa analítico. Los 4 campos formativos son organizadores curriculares que mantienen las siguientes características. Por ejemplo, lenguaje se caracteriza por tener algunos contenidos secuenciales que se requieren consolidar para abordar otros con mayor complejidad. Y entonces los docentes deberán desarrollar la habilidad de analizar en qué punto de esta complejidad se encuentran los niños, porque si no va a ser muy difícil que los niños entiendan si usted decide seguir abordando mayor profundidad o mayor complejidad, y el niño pues definitivamente no va a entender. En el campo formativo de lo humano y lo comunitario se fundamenta en aspectos de filosofía y antropología. Y en el caso de ética, naturaleza y sociedades, pues tiene como sustento la historia. De estos 4 campos formativos contribuyen a construir una visión compleja y crítica de lo que los alumnos viven diariamente, lo que viven cotidianamente, así como pues, la diversidad que le caracteriza. Por ejemplo, permite que los niños reconozcan y reflexionen una situación o problemática social de su colonia o de su comunidad, pero viéndolo con diferentes miradas. Abordar situaciones, acontecimientos, temas y asuntos problemáticos no refieren solo al entorno inmediato y físico, sino como parte de una territorialidad entendida como una situación identitaria y no geográfica. Por ejemplo, las escuelas a las que asisten los alumnos que provienen de diversas colonias, comunidades o regiones por situaciones laborales de las familias se vuelven escuelas de paso entre la casa y el trabajo. En nuestra zona tenemos algunas escuelitas así, y entonces aquí las situaciones o acontecimientos que se pueden problematizar no solo apuntan a lo que rodea a la escuela, sino a la historia misma de nuestros alumnos. Se dan muchos de estos casos, sobre todo ahorita
tenemos mucho alumno migrante ya en nuestras escuelas, entonces será interesante conocer, incluso por ahí una ocasión una directora mencionaba que le llegó un niño que en cuestión de todas las habilidades de lenguajes y todas las actividades de pensamiento matemático venía muy mal y ya platicando con él pues se dio cuenta del por qué, pero era buenísimo para todo lo que tenía que ver con nuestra historia de nuestro país y él se tomó la molestia de ponerse a investigar, se aprendió la historia de nuestro país porque de cierta manera quería encajar. Entonces, si un chiquito decidió aprenderlo, nosotros como grandes, pues es mucho más sencillo que se nos vayan quedando todos esos acontecimientos y, ¿por qué no?, hacer ese pequeño esfuerzo también para entender un poquito de su historia, un poquito de acerca de dónde viene, ¿verdad? Eso también es parte de esta contextualización precisamente. La estructura por campos formativos posibilita visibilizar y promover el diálogo de saberes y conocimientos disciplinarios desde un horizonte plural. No solo es una camisa de fuerza ni tiene un propósito como definir una única perspectiva de conocimiento e interpretar la realidad. Los campos formativos nos permiten a nosotros como docentes articular los contenidos de estos diferentes campos, aun cuando cada uno de ellos mantiene características propias en su organización. Y ya lo mencionábamos, esta es la clave para poder abordar todos esos contenidos, hacer esa articulación, ese clic de contenidos, porque si los queremos ver de manera individual, pues sería bastante difícil. Ustedes ahí en el manual para tripulantes, si ya lo tiene, va a poder ver cómo ya está esa articulación, cómo el mismo proyecto de los libros de texto ya te va llevando hacia uno u otro contenido, independientemente del campo formativo. También nos va a permitir promover la relación y el diálogo de diversos saberes y conocimientos locales y disciplinarios alrededor de cada contexto. Y nos menciona un ejemplo. Al abordar una temática relacionada con los procesos de migración, justamente es lo que mencionábamos ahorita, qué se requiere para que se comprendan los procesos de migración, qué implicaciones tiene el traslado de un lugar a otro, cuáles son las razones por las que se migró, cuáles son las razones por las que estamos viendo esos cambios incluso aquí en el mismo estado, no precisamente de otros países. La reflexión en torno a estas preguntas va a posibilitar que identifiquemos cuáles de esos contenidos se van a articular ante esta situación. Y en sí, básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros quisiéramos crear nuestros proyectos, también es algo válido. Yo voy identificando cuál va a ser mi contenido, cuáles van a ser mis PDA de base y en base a ello empezar a relacionar cada uno de estos contenidos. Lo importante es que podamos abordar todos los que están plasmados en los programas sintéticos porque recuerden que son de carácter obligatorio. Es importante acercar, analizar, reflexionar y comprender desde una mirada integral y compleja las prácticas, situaciones, características y problemáticas locales, regionales, nacionales o internacionales. Y este documento va a tener una segunda parte, porque nos quedamos en la sugerencia número 4. Nos falta todavía una sugerencia más y nos estaría faltando un poco más de información para que se pueda dar esta concreción. Pues que va a ser muy importante que cada docente, una vez que domine todos esos conceptos, eche a volar su imaginación para poder hacer el desarrollo de los proyectos, porque cada uno va a poner de su cosecha de acuerdo a lo que el mismo docente sabe, a lo que el mismo docente haya vivido, a lo que el mismo docente conozca de sus alumnos, y entonces cada uno va a empezar a generar proyectos muy diferentes entre unos maestros y otros, pero no por eso quiere decir que estén mal. Cada maestro conoce la realidad de su salón, la realidad de sus niños, y a partir de eso es de lo que va a tomar para trabajar. Incluso ya lo veíamos en el curso que estuve impartiendo a los docentes de la zona y que tuve la oportunidad de invitar a mis compañeras. Casi todos se fueron por el lado de la alimentación, porque me decían, es que es lo más sencillo, maestra.
pero cuando empezaron a exponer cada uno de los proyectos, cada quien le dio el enfoque que consideró de acuerdo a las necesidades de su grupo. Unos decían, esa idea está padrísima, pero yo sé que no la voy a poder desarrollar. Yo lo veo de esta manera. Yo voy a hacer esta actividad, estas acciones. Y créanme que es un proceso que al inicio es un poco difícil, pero una vez que ya, como decimos, le agarran la onda, ya es algo muy sencillito. En el principio, pues a lo mejor la idea de crear un proyecto desde cero nos deja helados, pero conforme empezamos, esa es la clave. Empezar, tratar de empezar para empezar a desarrollar muchas ideas, sobre todo si son en equipo, porque cuando uno está solo se le ocurren muchas cosas, pero de repente puede ser muy fácil que perdamos el rumbo. Entonces, cuando estamos con varias personas, pues puede ser más sencillo. Oye, sí, pero acuérdate que estamos enfocados en estos contenidos. ¿Quieres agregar estos otros? Bueno, vamos a ver cómo sin perder el objetivo principal, sin perder esos contenidos de los cuales yo voy a partir. Bien interesante todo lo que estamos estudiando y aprendiendo todos juntos y recordando. Y acuérdense, este estudio es para todos. Muy importante va a ser para los que van a presentar promoción horizontal, pero para los que no están en ningún proceso, estamos aprendiendo y conociendo, redescubriendo lo que ya se nos habían comentado en alguna ocasión. Así que síganos en todas nuestras transmisiones, sigamos aprendiendo juntos. Solamente vamos a hacer estos espacios para cuando haya consejo técnico o alguna noticia importante que compartir y trabajar con ustedes. Pero el resto de las sesiones, de aquí hasta que presentemos, vamos a estar aprendiendo todos juntos al estudiar para este próximo examen de promoción horizontal. Por cierto que si se perdió la sesión de consejo técnico, la tuvimos el día viernes, puede ir a consultarla, ya tenemos la que va dirigida para supervisores y directores y la que va dirigida hacia docentes.